Spring Framework. Módulo 1. Spring Core. Tema 2. Spring Framework. Bienvenido al tema 2 del módulo 1. En esta oportunidad vamos a ver el framework en sí. Vamos a conocer un poco más del framework. Este es el documento de lectura obligatoria de este tema. Aquí tenemos el contenido que desarrollaremos. En primer lugar, veremos qué es Spring. Revisaremos un poco de su historia, sus características principales, las versiones, cómo han evolucionado y los principales módulos de los que compone este framework. Finalizaremos con una guía introductoria revisando algo de código. ¿Qué es Spring? Spring es un framework de código abierto creado por Rod Johnson y descrito en su libro Expert One-on-One Java Enterprise Edition Design and Development. Fue creado para solucionar la gran complejidad en el desarrollo de aplicaciones empresariales. Spring hace posible el uso de simples Java Beans para construir cosas que antes era solo posible con los EJBs. ¿Qué nos está diciendo ese texto? ¿O cómo podemos interpretarlo? De que debido a la complejidad que resultaba hacer desarrollo con Java Enterprise Edition, Rod Johnson definió primero y luego desarrolló este framework para facilitar la programación. Facilitar y de alguna manera hacer más llevadero el desarrollo de proyectos Java empresariales. Hoy en día, Spring se ha convertido en un framework que está constituido por muchas librerías. Tenemos librerías para hacer todo lo que se necesita en aplicaciones empresariales. Sin embargo, está basado en el patrón inyección de dependencia y está compuesto por librerías y puede integrarse con muchas otras, permitiendo de esta manera crear aplicaciones flexibles, altamente cohesivas y débilmente acopladas, permitiendo de esta manera un desarrollo rápido y fácil mantenimiento. El patrón de inyección de dependencia es la base de este framework. Haciendo el uso de este patrón, se crean aplicaciones débilmente acopladas, pero altamente cohesivas.
haces un desarrollo bastante estructurado. Es bien fácil una vez que entiendes la filosofía del framework. Pero lo más importante, el mantenimiento resulta siendo bastante fácil. Y creo que es todo este conjunto de características que hacen de Spring la plataforma preferida hoy en día para desarrollar aplicaciones Java empresariales. Un poco de historia. Definitivamente, el problema que resultaba hacer el desarrollo con Java Enterprise Edition fue captado, fue analizado por Rod Johnson, y eso lo manifiesta en sus libros. Primero, uno que expone las características del framework, y en el otro pues que anima a sus lectores al desarrollo de aplicaciones Java empresariales sin EJB. Sin duda alguna, marcaron el inicio de un framework de mucho éxito en nuestros días. Los primeros componentes de lo que se ha convertido en Spring Framework fueron escritos por Rod Johnson en el año 2000. Imagínense, desde esa época ya se estaba creando código que luego vendría a formar parte de Spring. Mientras trabajaba, dice, como consultor independiente para sus clientes en la industria financiera en Londres. Entonces, Rod Johnson vio la necesidad de crear un framework que le permitiese hacer las aplicaciones Java empresariales mucho más fácil. En el año 2001, los modelos dominantes de programación para las aplicaciones basadas en web eran ofrecidas por la API Java Servlet y el Enterprise Java Beans. Ambas especificaciones creadas por Sun Microsystems en colaboración con otros distribuidores y partes interesadas que disfrutaban de gran popularidad en la comunidad de Java. Las aplicaciones que no eran basadas en web, como las aplicaciones basadas en cliente o aplicaciones Bash, podían ser escritas en base en herramientas y proyectos de código abierto comercial que proveyeran las características requeridas por aquellos desarrollos. Se formó un pequeño equipo de desarrollo que esperaba trabajar en extender el framework, y un proyecto fue creado por SourceForge en febrero de 2003. Después de trabajar en su desarrollo durante más de un año, lanzaron la primera versión en marzo de 2004. O sea, la primera versión oficial de Spring fue en marzo de 2004. Después de este lanzamiento, Spring ganó mucha popularidad en la comunidad Java, debido en parte al uso de Javadoc y de una documentación de referencia por encima del promedio de un proyecto de código abierto. O sea que tenía una documentación bastante aceptable. Bueno, también fue criticado
en el año 2004 y sigue siendo el tema de acalorados debates. Bueno, siempre va a ser un tema de debates Spring. Algunos creen que se ha convertido en un framework muy complejo para su desarrollo o para el desarrollo de software y se ha convertido en lo que Spring combatía, o sea, que sea un framework simple. Son puntos de vista. Al final pues habría que evaluar, ¿no?, si realmente resulta complejo, pero lo que sí es necesario tener un conocimiento bastante elevado de Java, ¿no? Entonces, para aplicar Spring Framework es necesario tener un buen conocimiento de Java. Sin embargo, una vez y conoces Spring, su funcionamiento, cómo se debe configurar para poder hacer el desarrollo, realmente que resulta bastante fácil. Aplicar Spring con las técnicas de inyección de dependencias, con AOP, etcétera, resultaban pues hacer unas aplicaciones bastante sencillas. En el 2005 Spring superó la tasa de adopción del año anterior como resultado de nuevos lanzamientos y más características fueron añadidas. El foro de la comunidad formada alrededor de Spring Framework, Spring Forum, que arrancó a finales del 2004, también ayudó a incrementar la popularidad del framework y desde entonces ha crecido hasta llegar a ser la más importante fuente de información y ayuda para los usuarios. Entonces, el camino que ha tenido que recorrer Spring no ha sido, digamos, tan fácil. Ha recorrido un camino bastante duro porque recibió muchas críticas, pero sin embargo, la base de Spring hoy en día es la inyección de dependencias, AOP y la cantidad de librerías que se están creando alrededor de estos principios, de estas bases, y que permiten realmente hacer un desarrollo fácil, lo hacen popular y, como vuelvo a repetir, el más atractivo para los proyectos Java empresariales. Características. Digamos que tenemos dos características fundamentales aquí. La primera es la inyección de dependencias. La primera sería la inyección de dependencias y la segunda, muy importante, AOP. La inyección de dependencias es la que permite desacoplar los componentes de tal manera que sea el mismo framework el que inyecte las dependencias que necesita un componente. Esta característica nos va a permitir hacer un desarrollo sin preocuparnos por tener que hacer un new para crear los objetos. El tema de AOP también es una característica muy importante del framework Spring. Gracias a AOP, por ejemplo, podemos manejar las transacciones de base de datos con una simple anotación. Eso lo hace muy atractivo. No tienes que preocuparte por las transacciones. Entonces, el AOP permite desacoplar
esas funcionalidades transversales que hay en todo sistema. Acá lo tenemos. La inyección de dependencias. Este patrón de diseño permite suministrar objetos a una clase que tiene dependencias, en lugar de ser ella misma quien los proporciona. Y AOP es un paradigma de programación que permite modularizar las aplicaciones y mejorar la separación de responsabilidades entre módulos y o clases. Bien, estas dos características son la base de este framework. Versiones. Bueno, ahora estamos en la versión 4.2. La primera versión fue escrita por Rod Johnson. Bueno, en el año 2012, en octubre, tenemos el libro Expert One-to-One Java 2 EE Design and Development. El primer release fue en junio de 2003. Spring 1.0 en marzo de 2004. Spring 2.0 en octubre de 2006. En este caso ya incluye Java 1.3, soporte para AspectJet y JPA. En el 2005, la versión 2.5 en noviembre de 2007, soporta Java 1.4, XML namespace, anotaciones, la 2.5. En diciembre de 2009 sale la 3.0 y soporta Java 1.5, soporta REST, SPL, más anotaciones, Java Config. En el 2011, diciembre, sale la 3.1, en el 2013 la 3.2.5, en diciembre de 2013 sale la 4.0, incluye soporte para Java 8 y en julio de 2015 sale Spring 4.2. Aquí tenemos una pequeña historia de cómo ha ido apareciendo Spring en el mercado con sus nuevas versiones. Hoy tenemos un framework bastante maduro y que da soporte a todas las tecnologías. Los módulos. Spring está compuesto por diferentes y bien definidos módulos construidos sobre la base del core container. Aquí tenemos el core container y sobre esa base se han construido los otros módulos. Aquí está el core container y a partir de aquí se construye lo demás. Ser modular es precisamente la característica que hace posible el uso de todo o de una parte de Spring Framework, según las necesidades de una aplicación en particular. Claro, tú usas lo que necesitas. Por ejemplo, si necesitas Spring MVC, solo aplicas Spring MVC. Según lo que necesitas, vas agregando las librerías respectivas y lo vas usando. El Core Container. El contenedor de Spring provee la funcionalidad más importante de Spring Framework. En este módulo encontrarás el Bean Factory de Spring, que es la base para cualquier aplicación que desarrolles basada en Spring. El Bean Factory es una implementación del patrón Factory. Aplica DI para separar la configuración de tu aplicación y sus dependencias. Luego tenemos el Application Context Module.
Este módulo extiende de Beam Factory añadiendo soporte para mensajes internacionalización, eventos de aplicación, validaciones. Provee muchos de los servicios empresariales como email, acceso vía JNDI, integración JB, remoting. Incluye el soporte para integrarse con otros frameworks de vista como Velocity y FreeMaker. O sea, puedes integrarte con otros frameworks, no hay problema. Y soporte para varios servicios. El módulo AOP. Spring provee un soporte muy enriquecido para la programación orientada a aspectos con su módulo AOP. Esto quiere decir que Spring tiene su propio módulo para aplicar AOP. Permite desarrollar tus propios aspectos y así como DI, AOP te permite desacoplar los componentes de tu aplicación. Aspectos como manejo de transacciones, seguridad, etc. puedes desacoplarlos de los componentes donde se debería aplicar. Quiere decir que estas funcionalidades las programas de manera separada y luego, utilizando AOP, lo vas a hacer que se apliquen a un método. También te permite trabajar con otros frameworks como Aspect-G, que es un framework bastante aceptado por la comunidad de Java. O sea, si tú quieres, trabajas AOP con la propuesta de Spring, y si no te convence, puedes trabajar con Aspect-Jet, que es una librería bastante aceptada. Luego tenemos el módulo JDBC. El módulo JDBC de Spring te permite trabajar lo que es la persistencia de datos de una manera muy sencilla, muy transparente, muy fácil de aplicar. Uno de los problemas que nosotros tenemos cuando trabajamos con JDBC de manera directa es que hay tareas repetitivas que venimos haciendo método tras método. Como por ejemplo, iniciar la transacción, hacer la conexión a la base de datos, iniciar la transacción, terminar la transacción como debe ser, o con un rollback si hubiese algún problema. Entonces, esas tareas repetitivas se van a tener que separar para ser programadas de manera separada. Y luego, de alguna manera, hacer que se integre a los métodos donde debe aplicarse. Esto es lo que hace Spring JDBC. No tienes que conectarte con la base de datos. No tienes que preparar tu objeto statement, prepare statement, etc. No tienes que pasarle los parámetros, eso lo va a hacer el framework, etc. O sea, te abstrae mucho el JDBC. Por lo tanto, te hace la programación de los componentes de persistencia mucho más sencillo. De hecho, que muchos prefieren usar Spring JDBC. Sin embargo, también puedes utilizar frameworks ORM. No habría problema, ¿no? Entonces, si no te gusta Spring JDBC y estás acostumbrado a MyBatis, pues programas con MyBatis. Si estás acostumbrado con Hibernate, también puedes hacerlo con Hibernate. O sea, se integra con Spring sin ningún problema. Y también ofrece soporte para JPA. El módulo web de Spring también es un módulo muy importante. Te permite trabajar con MVC de una manera muy sencilla, de tal manera que
desacopla los diferentes tipos de componentes de la aplicación web, como son el controlador, el modelo y la vista. Sin embargo, si prefieres usar Gazelle Faces u otro framework, Spring te permite hacer la integración de manera muy fácil. De hecho, que hay muchos que prefieren trabajar con Gazelle Faces. Otros que prefieren trabajar con Angular, no hay problema. También se puede integrar con Spring. Bien, ahora pasamos al último punto, que es la guía de introducción. Dice, en esta parte desarrollarás una aplicación muy sencilla para que muestre un saludo desde debes guiarte del video tutorial. Bien, vamos a hacer un video tutorial para este punto de la guía de introducción. De mi parte, aquí nos quedamos y debes continuar en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.